Revelado, lo inesperado que descubrí al ver a mi hija en la cámara encendida. Increíbles momentos. Lorenzo, un ingeniero electrónico de 45 años, lidiaba con la desilusión que le acompaña a diario. Su apartamento en Madrid, modesto pero acogedor, le reflejaba en cada rincón, lleno de sueños marchitos y trabajos inacabados. La presión por ser el proveedor perfecto para su esposa Ana y su pequeña Valeria, de solo 10 años, le ahogaba. La ansiedad se había convertido en un compañero constante, un ruido de fondo perpetuo que lo mantenía desvelado cada noche, mientras los anhelos de su juventud parecían desvanecerse como humo. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras los edificios de la ciudad, una distracción le llevó a revisar las grabaciones de la cámara de seguridad. Nunca lo había hecho, pero un impulso le obligó a mirar. Las imágenes comenzaron a moverse en la pantalla y su corazón se detuvo. Allí estaba Valeria, sentada en su habitación, absorta en la creatividad que emanaba de sus manos. Delante de ella, una tableta gráfica antigua, olvidada en el armario debido al miedo que Lorenzo sentía hacia las incertezas del arte. Observando a su hija, su espíritu brillaba, lleno de autenticidad y alegría, dibujando un mundo que parecía mucho más real que el propio. La mezcla de orgullo y tristeza fue abrumadora. Valeria representaba todo lo que él había reprimido, esa chispa de vida que había dejado apagada. Mientras ella trazaba líneas en la pantalla, Lorenzo sintió que las muelas de su propia vida lo desgastaban más rápido que nunca. ¿Cómo había permitido que los sueños se desvanecieran así? Cada día se levantaba temprano, atado a un trabajo que no le llenaba, alimentado por el miedo de defraudar a su familia. Su mente giraba en un ciclo sin fin de inseguridades y expectativas sociales, un látigo que le golpeaba sin compasión. Las conversaciones con Ana eran cada vez más tensas. Ella podía ver la distancia creciendo entre ellos y la falta de conexión que se acumulaba como una pesada losa. Sus miradas se llenaban de preocupación y los silencios se espesaban con el peso de lo no dicho. Lorenzo empezaba a cuestionar, de forma cruel y puntual, si estaba haciendo lo correcto. La idea de que Valeria pudiera seguir sus pasos, empujada a la misma existencia gris, lo horrorizaba. Sin embargo, enfrentarse a la esencia misma del acto de proveer le resultaba aterrador, como si hacer un cambio implicara perder su posición como padre. Cada día que pasaba, la preocupación se convertía en un monstruo voraz. La luz en los ojos de Valeria se transformaba en un recordatorio de su propia autenticidad que había sofocado. En el fondo, sabía que sus aspiraciones también habían sido cernidas por los miedos sociales. Él, un ingeniero, había dejado de ser un soñador. Era un dilema moral punzante. Fomentar la pasión de su hija podría significar arriesgar su estabilidad familiar. ¿Estaba dispuesto a jugárselo todo por la felicidad de Valeria? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días transcurrían, atormentándolo con el dilema de si arriesgarse a ser un vallenato en el mar agitado de las expectativas sociales. La imagen de Valeria, creando sin miedo, se volvía más fuerte. En el camino, Lorenzo casi se olvidó de la cámara. En cambio, se vio perseguido por el eco de una decisión que empezaba a tocarle las fibras más profundas. Todos los temores acumulados amenazaban con desbordarse como un torrente. ¿Podría ser un ser humano libre? ¿Valdría la pena perder la seguridad convencional para abrir las puertas a la imaginación desbordante de su hija? La cámara grababa sin cesar, una metafórica ventana a su transformación, mientras él enfrentaba un impulso inquebrantable hacia lo desconocido. La presión aumentaba y el cambio parecía tan cerca y a la vez tan lejano. Lorenzo despertó una mañana con el eco de las risas de Valeria aún resonando en su mente.
Había pasado la noche reflexionando sobre las imágenes de su hija, la magia que emanaba de sus trazos y la lightbox que desbordaba colores vibrantes en la penumbra de su habitación. Aquello había encendido una chispa en su interior, y frente a esa imagen, su propia sombra le pesaba más y más. Empezó a preguntarse con franqueza, ¿qué había hecho con sus sueños? Aquel fenómeno del arte que su hija abrazaba tan naturalmente le hacía sentir un remordimiento profundo. La realidad de su vida, estructurada en planes y deberes, le resultaba cada vez más estrecha. La incertidumbre que había asociado al arte había sido un freno, pero ahora observaba que era el mismo miedo el que lo mantenía anclado en una vida que no le pertenecía del todo. ¿Por qué no podía él también arriesgarse a ser auténtico? La jornada laboral comenzó como cualquier otro día. El ruido de su equipo de trabajo, el chirrido de las impresoras y el murmullo habitual se impregnaban del mismo aire gris. Pero hoy todo sonaba distinto, parecía un eco distorsionado de sus luchas internas. Al entrar a su oficina, Lorenzo tomó una decisión. Iba a hablar con sus colegas sobre su sueño de diseñar un dispositivo innovador, un concepto que había mantenido en la oscuridad por demasiado tiempo. Aquello había sido su pasión antes de que la realidad lo acorralara. Su plan era arriesgado, especialmente porque sabía que su estabilidad laboral podría estar en juego. Sin embargo, la idea de ser un modelo de conformidad para Valeria era todavía más aterradora. Las horas pasaron lentas. Su mente fluctuaba entre la ansiedad de compartir su proyecto y el deseo ardiente de liberarse de las cadenas que lo ataban. Después de varios intentos, finalmente reunió el valor y se atrevió a proponer su idea de un nuevo dispositivo a su equipo. La reacción, al principio, fue ambigua. Un par de miradas escépticas se cruzaron y una voz conspiradora sugirió que quizás debería centrarse en su trabajo actual. Lorenzo sintió que su corazón latía con fuerza. En ese instante de duda, recordó la luz en los ojos de Valeria y todas las miradas de desdén que había tenido que enfrentar. Cerró los ojos por un momento, inhaló profundamente y volvió a hablar. Entiendo que esto es algo arriesgado, y lo último que quiero es comprometer mi puesto. Pero si no intento esto, ¿qué le enseño a mi hija? ¿Que es mejor someterse al miedo que seguir sueños? Esa no es la vida que quiero. El silencio se hizo presente en la oficina, una expectante pero tensa calma. De alguna manera, la valentía de su intervención caló en algunos de sus compañeros. Un nuevo diálogo se inició y, para su sorpresa, varios comenzaron a hacer preguntas y ofrecer aportes. Lo que había empezado como una idea individual brotó en un espacio colaborativo. Aquella situación lo llenaba de una energía renovada. Por primera vez en años se sentía como un líder y un creador. Al regresar a casa, la sonrisa de Valeria iluminó su hogar. La voz interna de su hija, libre de inseguridades, le recordó que el riesgo era parte esencial del camino hacia la autenticidad. Mientras cenaban juntos, Lorenzo comenzó a diseñar un plan detallado. En la soledad de su habitación, su viejo cuaderno desbordaba notas y garabatos que soñó hace años. Sin embargo, esa noche también llegó con sombras. Una llamada inesperada de su jefe hizo que una parte de su entusiasmo se desvaneciera. Se planteaban cambios en la empresa que podían afectar su puesto. La sensación de incertidumbre volvió a invadirlo y el monstruo del miedo, que había empezado a quedar en silencio, entreabría su boca. ¿Aceptar el riesgo del cambio o sucumbir a la presión y perder esta oportunidad de ser un modelo a seguir para Valeria? El dilema lo devoraba nuevamente mientras las horas avanzaban. Definir su futuro laboral significaba también el camino que Valeria podría seguir algún día. ¿Qué elegiría Lorenzo en este momento decisivo cuando todo estaba en juego? La presión en su pecho se intensificó y el reflejo de su vida como ingeniero contra su deseo de creador lo enfrentaba a una elección inminente. El momento de la verdad estaba cerca y su vida comenzaba a tambalearse en un delicado equilibrio. La luz grisácea de la mañana se colaba por la ventana y Lorenzo se despertó con el zumbido de su conciencia inquieta. La llamada de su jefe aún resonaba en su mente
y con cada intento de apartarla, más pronto regresaba, insistente y aterradora. Los cambios que se avecinaban en la empresa no eran meras especulaciones. Él había sentido en la voz de su superior la urgencia de una tormenta inminente. La idea de tener que despegar de su posición actual lo atormentaba, y el vacío de no saber hacia dónde ir lo sitiaba como una sombra intimidante. Desayunó casi sin hambre, su mente distante. En el fondo, sabía que su sueño de diseñar el dispositivo seguía vibrando en su interior. Sin embargo, la incertidumbre lo sacudía con más fuerza que cualquier aliciente. Más de una vez se preguntó si valía la pena arriesgar su estabilidad para perseguir su anhelo. Cada sorbo de café parecía pesarlo más, y con cada latido, la angustia crecía. Una frase que había leído en su juventud volvió a su mente. El camino de la vida se construye con decisiones. Una chispa de rebelión brilló a través del temor. ¿Por qué había permitido que el rumbo de su vida lo dictaran las exigencias externas? Con ese pensamiento definido, decidió que la mejor forma de enfrentar la tormenta era prepararse para ella. No podía dejar que las circunstancias definieran su valor, necesitaba tomar medidas concretas. Durante la jornada, tomó la iniciativa de reunirse nuevamente con su equipo. Sin embargo, esta vez la reunión sería diferente. Reunió sus notas y garabatos, aquellos trazos y bocetos que antes había ocultado. Su corazón convenció a su mente de que era hora de ser transparente. La idea de correrse al costado y mantener su voz silenciada ya no podía sostenerse. Era el momento de alzar la cabeza. Al final de la reunión, Lorenzo se sintió nervioso pero decidido. Había abrumado a sus colegas con su propuesta, esa que había estado guardando como un secreto. Su voz resonó fuerte, más firme de lo que alguna vez había imaginado. Sin embargo, el eco de la reunión terminó en un silencio incómodo. Pero igual no se desvanecía en la mirada perdida de sus compañeros. Había arrojado su corazón sobre la mesa y él se sintió vulnerable. Una compañera, Mariana, rompió la tensión al preguntar sobre el proceso de desarrollo. El interés encendido en su mirada resultó ser un destello de esperanza. Otros se unieron, formulando preguntas y ofreciendo sugerencias. En un instante, el aire gris de la oficina empezó a transformarse, tornándose en un espacio de colaboración y posibilidades. Lorenzo sintió que la energía latía en sus venas. Aquel ímpetu por compartir lo mantenía erguido en su asiento. El día avanzó con un nuevo ritmo. Cada interacción alimentaba su espíritu. La idea de que su trabajo no solo lo implicaba a él, sino también a sus compañeros, lo empoderaba. La verdad emergió entonces. El peligro que representaba esta transformación era también una oportunidad de crecer, no para sí mismo únicamente, sino para Valeria, cuya mirada buscaba ver un ejemplo de valentía. Al final de la jornada, al regresar a casa, Lorenzo se sintió diferente, como si un nuevo capítulo se estuviera abriendo ante él. La risa de Valeria al verlo lo marcó. Era el momento de compartir esa nueva visión, de comenzar a trazar juntos un camino que incluyera sus sueños. Pero mientras organizaba sus pensamientos, la llamada de su jefe volvió a cruzar su mente. La sombra de esa incertidumbre seguía pesando. Justo en ese instante, el teléfono sonó. Era un mensaje de texto de su jefe, solicitando una reunión urgente. El corazón de Lorenzo se aceleró. Había en ello algo inquietante, como si el suelo bajo sus pies volviera a temblar. Dudó un momento, cuestionándose si aquella emoción que lo invadía era la misma desesperación que lo había acompañado durante años. ¿Podría ser que, al buscar su sueño, su estabilidad estuviese en peligro? La respuesta no era sencilla, y la urgencia de la reunión lo enfrentaba de nuevo a la verdad de su vida. Él debía elegir cómo enfrentarse a la adversidad. ¿Qué rumbo tomaría en esta nueva etapa? ¿Sería suficiente su valentía frente a lo que se avecinaba? El momento de una nueva decisión estaba allí, al acecho. Justo cuando comenzaba a preparar su mente para la confrontación inminente, una imagen brilló en su mente. Valeria con su luz, su propia artista. ¿Qué lecciones había aprendido de ella que todavía no aplicaba en su vida? La respuesta podría cambiarlo todo. El día de la reunión llegó con un aire denso y electrificado.
Lorenzo sintió que la ansiedad le nublaba la mente, una batalla interna que podía visualizar claramente. Una vez más, la llamada de su jefe reverberaba en su cabeza, como un eco insistente. Reduce a ceniza su resistencia y la inquietud crecía con cada paso hacia la sala de conferencias. Al entrar, el rostro de su jefe revelaba una seriedad que hacía palpitar el corazón de Lorenzo. La mesa, repleta de documentos, se convertiría en el campo de batalla donde se jugaría su futuro. Miró a su alrededor y notó a sus compañeros, cada uno inmerso en su propio universo, pero él se sentía atrapado en la tensión de lo desconocido. Cuando su jefe comenzó a hablar, Lorenzo se esforzó por concentrarse. La noticia era drástica. La empresa estaba reestructurando varios departamentos y, como parte de esta transformación, varios puestos serían eliminados. Su mente corrió a la noche anterior, a sus pensamientos sobre el futuro, a la idea de renunciar a la seguridad que había conocido. ¿Era este el momento de actuar? Con un profundo respiro, alzó la mano. La voz de su superior se detuvo, y todos miraron hacia él. La sala cobró un silencio expectante. «Quiero hablar sobre una propuesta que he estado desarrollando», dijo, y las palabras parecieron quitarle un peso de encima. La valentía se convertía en su escudo. Explicó su visión para el nuevo dispositivo, la idea que había plantado en su mente y que ahora florecía ante ellos. Decidido a actuar con claridad, se sentó en su escritorio y respiró hondo. Abrió un documento en su computadora donde había comenzado a delinear sus ideas para el nuevo dispositivo. Su mente, agitada como un mar en tormenta, buscaba respuestas. Estructuró su propuesta, reforzada con datos y ejemplos que ilustraban el impacto que podría tener en la empresa. Cada punto que escribía resonaba con su nueva filosofía. No solo se trataba de algo personal, sino de crear un legado que beneficiara a todos. Mientras trabajaba, recordó las palabras de Mariana durante la reunión anterior. Sus propuestas habían sido un catalizador. Comprendió que su evolución no se limitaba a presentar ideas, sino a escuchar y colaborar. Así, decidió que llevaría a la reunión con el ejecutivo no solo su proyecto, sino también la esencia del trabajo en equipo que había cultivado en la última discusión. La idea de que muchas voces contribuyesen a su propuesta, ese sentido de comunidad, se estaba arraigando profundamente en él. Subía y bajaba por su lista de tareas mentales, ensayaba mentalmente sus respuestas, previendo cada posible pregunta. Si el director pregunta por los costos, responderé que hay alternativas de financiación. Si cuestiona la viabilidad, mencionaré cómo esta idea ya ha sido recibida por otros. Cada paso se volvió más claro, y esa claridad lo empoderó. Pero, con el regreso de la ansiedad, recordó que había alguien más a quien debía cuidar: Valeria. La imagen de su hija volvió a su mente y un calor reconfortante llenó su pecho. En su incesante búsqueda por un futuro mejor, no podía perder de vista lo que realmente importaba. Se prometió no solo actuar por él, sino también para ser un ejemplo para ella. Cuando llegó el momento de la reunión, cada latido de su corazón resonaba en su pecho. Con un profundo sentido de propósito, pasó los controles de seguridad y entró a la oficina del director. La sala era amplia, con una mesa de madera oscura que parecía absorber la luz. El director lo recibió con una mirada intensa que parecía evaluar cada parte de su ser. «Lorenzo», comenzó, «he oído cosas interesantes de ti. Quiero saber cómo planeas integrar tu idea con la nueva visión de la empresa». Esas palabras, en lugar de paralizarlo, despertó en él un nuevo impulso. Comenzó a hablar con fervor. Cada palabra brotaba de su pasión renovada y su deseo de superación personal. A medida que expuso su propuesta, las dudas se disolvían en la sala. A mitad de su presentación, el director lo interrumpió. «Eso suena prometedor, pero te enfrentarás a obstáculos inesperados». La advertencia resonó en el ambiente, una sombra que amenazaba con oscurecer su entusiasmo. Pero Lorenzo, consciente de su crecimiento, vio la oportunidad detrás del desafío. «¿Cuáles?», preguntó, sin temor. Aquel instante reveló su transformación. Hasta ese momento había buscado aprobación, pero ahora deseaba establecer un diálogo. La conversación se tornó intensa. Había mucho en juego.
y Lorenzo enfrentó cada objeción con firmeza. A medida que la discusión avanzaba, se sintió más como un socio que como un subordinado. Esa voz interna que lo había atado en el pasado comenzaba a liberarse, y con cada respuesta crecía su determinación. La tensión era palpable cuando, al finalizar, el director sonrió ligeramente. «Tienes agallas, Lorenzo. Posiblemente necesites algo más que una buena idea para sobrevivir aquí». Las palabras se sentían como un reto más que como una advertencia. Mientras salía de la oficina, el sudor frío en su frente testificaba de lo vivido. Había avanzado hacia la claridad, pero algo más la estaba embragando en su mente. Una pregunta se dibujaba. ¿Era suficiente haber sido valiente en esa reunión? Los obstáculos estaban a la vista. La incertidumbre lo volvía a amenazar, y el camino hacia el futuro se tornaba más complejo. Con la mente aún ebulliciosa, encendió su computadora al llegar a casa, decidido a documentar cada detalle de su experiencia. Acababa de descubrir que, aunque había levantado su voz, el verdadero trabajo recién comenzaba. Y mientras llenaba las páginas digitales, la inminencia de nuevos desafíos marcaba el siguiente paso en su viaje. ¿Qué secretos se ocultaban detrás de las fabricadas sonrisas en la oficina? ¿Cuáles serían los obstáculos reales que tendría que enfrentar? La verdadera prueba de Lorenzo estaba por llegar, y la incertidumbre, susurrante y crítica, seguía presente. La noche envolvía a Lorenzo en un manto de inquietud, mientras repasaba mentalmente los elementos clave de su propuesta. La imagen del director, su mirada inquisitiva y esas palabras desafiantes persistían en su mente. ¿Sería realmente suficiente? La idea del legado que tanto lo motivaba estaba puesta a prueba, y sentía que su voz ahora resonaba en un terreno inexplorado. Al encender la computadora, el brillo de la pantalla iluminó su rostro y su ansiedad brotó como un torrente en la escritura. Sin embargo, no solo se limitó a redactar recuerdos de su reunión, también comenzó a dibujar nuevos conceptos. Las ideas fluían como un río revuelto, cada una retroalimentándose con la anterior, empujándolo hacia un objetivo superior. La noción de estar construyendo algo que trasciende su ambición personal lo entusiasmaba, y por un momento la duda se desvaneció ante la claridad de su propósito. Pero de repente, la vibración de su teléfono lo sacó de su ensueño. Un mensaje de Valeria llegó a la pantalla. «Papá, ¿puedo hacerte una videollamada?». Al instante se sintió invadido por una mezcla de calidez y nerviosismo. Esa conexión con su hija, ese pequeño refugio, lo anclaba a la realidad. Aceptó la llamada y su corazón se llenó al ver la bonancia en su habitación. Mientras conversaban, Valeria le habló de su día, de sus sueños y miedos. Lorenzo prestó especial atención a cómo sus preocupaciones eran lo suficientemente grandes para una niña, pero cada palabra que pronunciaba parecía llevar una sabiduría que él, como adulto, había olvidado. Un comentario la impactó especialmente. «Papá, siempre te veo esforzarte. Espero que tú también creas en ti». Aquellas palabras calaron en su espíritu de tal manera que lo empujaron a reflexionar. Mientras la conversación fluyó, Lorenzo se dio cuenta de que estaba absorbiendo la esencia del liderazgo a través de su hija. Define la fortaleza no solo a través de la competencia, sino a través de la autenticidad y la vulnerabilidad. Las lecciones aprendidas en su hogar se entrelazaban con los desafíos profesionales y, en cierto modo, se convirtió en un viaje de autodescubrimiento más profundo. Se vio a sí mismo como un mentorizador, no solo buscando crecer profesionalmente, sino también enseñando a Valeria la importancia de perseverar en un mundo incierto. Finalmente, despidió a su hija, sintiéndose revitalizado y determinado. Comprendió que la conexión emocional que sentía con Valeria era un activo valioso que podía utilizar en la oficina. En lugar de temer al juicio, decidió adoptar la vulnerabilidad como una herramienta. La idea de construir relaciones auténticas y diálogo abierto resonaba y elevaba su propuesta a un nuevo nivel. Se planteó una pregunta crucial.
¿Qué pasaría si el director también compartía la importancia del trabajo en equipo y la colaboración genuina? Con el regreso de su enfoque, comenzó a desarrollar diferentes escenarios en su mente. Se preguntó cómo podría integrar no solo su visión, sino las percepciones de sus compañeros, envolviendo a su superior en un sentido más amplio de corresponsabilidad. Cada nuevo enfoque lo hacía vibrar un poco más, como si se tratara de una danza en dos tiempos, donde él dirigía y sus ideas se adaptaban. Pero esa noche, su mente también albergaba un temor latente. Un nuevo mensaje apareció en su teléfono, un correo del Departamento de Recursos Humanos sobre cambios inminentes en la estructura organizativa. La incertidumbre golpeó con fuerza. ¿Qué significaría eso para su propuesta? ¿Cómo afectaría su papel en la compañía? Con el pulso acelerado, se preguntó qué secretos podrían surgir de esa reorganización. Estaba claro, nuevos obstáculos amenazaban su camino. Su viaje no solo estaba en sus manos, sino que también dependía de fuerzas externas. Esa dualidad lo confrontaba nuevamente. Mientras cerraba la computadora, la presión en su pecho no cesaba. Había aprendido a aceptar la incertidumbre, pero ¿podía realmente prepararse para lo inesperado? La revelación era inminente. El verdadero desafío no se limitaría a la aceptación de su propuesta, sino a la gestión de los cambios que se avecinan. ¿Cómo enfrentaría este nuevo giro en su vida profesional? Lorenzo sabía que el próximo día traería no solo posibilidades, sino también dilemas que pondrían a prueba su integridad y determinación. Estaba decidido a adaptarse, a salir fortalecido, pero también comprendió que cada respuesta que encontrara le llevaría a nuevas preguntas. Y en esa incertidumbre, el verdadero crecimiento estaba esperando a ser descubierto. La mañana llegó marcada por una aprensión palpable. Lorenzo se desperezó, sintiendo el peso de la noche anterior, empujando su mente hacia los rincones oscuros del miedo y la incertidumbre. Sin embargo, a medida que se preparaba para el día, una chispa de determinación comenzó a encenderse dentro de él. Sabía que tenía que enfrentar la realidad de su situación profesional con valentía, aprovechando cada recurso a su disposición, incluso aquellas conexiones vitales que había descubierto a través de Valeria. Al llegar a la oficina, el ambiente era tenso, lleno de murmullos incesantes sobre la reorganización que se avecinaba. Cada esquina parecía estar impregnada de ansiedad, y los rostros de sus compañeros reflejaban el mismo temor que había sentido la noche anterior. Lorenzo se adentró en su cubículo, sintiendo la presión del cambio como un ladrón que acecha en las sombras. Necesitaba transformar esa presión en algo constructivo. Sentándose frente a su computadora, revisó una vez más su propuesta. Las palabras danzaban ante sus ojos, pero en su interior había una convicción creciente. Se percató de que, para ser un líder efectivo, no solo debía presentar su visión con fuerza, sino también abrir el espacio necesario para escuchar y considerar las inquietudes de su equipo. Esa idea resonaba con la enseñanza que había recibido de su hija. La verdadera fortaleza reside en la vulnerabilidad y la capacidad de unir voces. Sin previo aviso, su jefe, el director, habló con voz firme desde el pasillo. Quiero que todos estemos listos para la reunión de esta tarde. Quiero escuchar estrategias, pero también quiero escuchar sus preocupaciones. La comunicación honesta será clave en este proceso. Esa afirmación golpeó a Lorenzo como un rayo de claridad. Si había algo que podía aportar en ese espacio, era la conexión genuina que había cultivado, no solo con su hija, sino también con sus colegas. La reunión comenzó y las tensiones eran palpables. Lorenzo observó a su alrededor, notando cómo cada individuo luchaba con su propio dilema interno. En lugar de callar su propia voz, sintió una oleada de fuerza que lo invitaba a hablar. Se levantó y compartió no solo su propuesta, sino también su propio viaje emocional, conectando esas experiencias con los desafíos que cada uno enfrentaba. El ambiente cambió. Su vulnerabilidad estimuló un diálogo más abierto. Sus compañeros empezaron a compartir sus preocupaciones e ideas, alineando visiones que antes permanecían ocultas. La sala se llenó de una energía renovada, donde el reconocimiento mutuo era palpable.
Lorenzo se dio cuenta de que no estaba solo en esa batalla. Cada voz era un ladrillo en la construcción del camino hacia el futuro. A medida que la reunión avanzaba, se sintió cada vez más sólido, pero aún había inseguridades que no podía ignorar. Al concluir, el director solicitó un resumen de lo discutido y Lorenzo, empoderado por el diálogo colaborativo, propuso una solución que integraba las ideas de todos, reforzando así el sentido de equipo. Pero justo cuando la reunión se disolvía, una frase lo sacudió. Recuerden que los cambios pueden significar oportunidades inesperadas. Mantengan la mente abierta. Lorenzo sintió que en esas palabras había una advertencia, un reto que se extendía más allá de la sala de la conferencia. La reorganización no solo amenazaba su puesto, podía ser una oportunidad para redefinir su trayectoria. Mientras salía de la reunión, un mensaje en su teléfono lo detuvo en seco. Era de un antiguo colega con quien había perdido el contacto. Lorenzo, estoy en la ciudad. Creo que deberíamos reunirnos. Hay algo importante que debo contarte. La curiosidad se mezcló con la inquietud. ¿Qué podría tener este amigo que alterara el curso de su ya incierto camino? El crecimiento que había empezado a brotar en él se tensó ante esta nueva incertidumbre. ¿Sería este encuentro un nuevo desafío o quizás una revelación que podría darle la claridad que tanto necesitaba? Mientras caminaba hacia el ascensor, un mensaje en su teléfono lo detuvo en seco. Era de un antiguo colega con quien había perdido el contacto. Lorenzo, estoy en la ciudad. Creo que deberíamos reunirnos. Hay algo importante que debo contarte. La curiosidad se mezcló con la inquietud. ¿Qué podría tener este amigo que alterara el curso de su ya incierto camino? El crecimiento que había empezado a brotar en él se tensó ante esta nueva incertidumbre. ¿Sería este encuentro un nuevo desafío o quizás una revelación que podría darle la claridad que tanto necesitaba? Mientras caminaba hacia el ascensor, el eco de sus propios pensamientos resonaba. La vida estaba a punto de ofrecerle nuevos dilemas y estaba decidido a enfrentarlos con la misma valentía que había mostrado ante su hija. Así comenzaba otro capítulo en su viaje, uno lleno de posibilidades y peligros desconocidos, donde cada decisión traería consigo nuevas preguntas que desafiarían su esencia y propósito. ¿Qué secretos revelaría esta reunión inesperada? Lorenzo contempló el mensaje en su teléfono con una mezcla de nostalgia y ansiedad. Su antiguo colega, Ramón, había sido una de las figuras más influyentes en sus primeros pasos en el mundo profesional. Sin embargo, la vida había tejido caminos divergentes y ahora esas sendas parecían converger nuevamente. Con una determinación renovada, decidió aceptar la invitación y reunió el valor necesario para reencontrarse con alguien que había dejado una huella significativa en su vida. A lo largo del día, la mente de Lorenzo se centró en la reunión inminente. Cada tarea parece trivial en comparación con lo que podría descubrir, y esa intriga alimentaba su motivación. Mientras revisaba correos, la incertidumbre se convirtió en un ejercicio mental constante. ¿Qué llevaría Ramón? La promesa de un cambio lo empujaba a cuestionar lo que había dado por sentado en su carrera. Finalmente, llegó la hora. Se encontraron en un pequeño café donde las conversaciones y risas creaban un ambiente cálido. Al ver a Ramón, Lorenzo sintió una oleada de recuerdos, pero también un leve nerviosismo. Después de intercambiar saludos, se sentaron y Ramón rompió el hielo. Lorenzo, es bueno verte. He seguido tu carrera desde lejos. He escuchado que hay cambios en tu empresa. La afirmación colgó en el aire y Lorenzo se sintió reflexivo. El cambio no solo era externo, hacían eco de sus decisiones internas, de los cambios que necesitaba abrazar. Mientras conversaban sobre proyectos y desafíos, Ramón compartió detalles sobre su nueva posición en una consultora. Estamos en medio de una fase de expansión y he pensado en ti. Vi tu nombre en una lista de talentos que podrían integrarse a nuestro equipo para un proyecto innovador. La oferta lo tomó por sorpresa y con ella un torrente de emociones. Sanar viejas heridas y abrirse a nuevas oportunidades no era sencillo, y la idea de dejar su lugar actual, por más incierto que pudiera ser, se sentía como un paso arriesgado. ¿Era ese el cambio que necesitaba o simplemente un escape de sus inseguridades?
Ramón notó su vacilación. Lorenzo, lo que propongo es que aproveches tu capacidad para lidiar con la incertidumbre. Tienes la oportunidad de hacer algo diferente. Lo que hiciste en la reunión de hoy con tu equipo demuestra que tienes lo necesario. Sus palabras resonaron profundamente, despertando en Lorenzo una convicción que anhelaba materializar. El encuentro, además, le otorgó un espejo donde ver quién era y hacia dónde se dirigía. No solo tenía un talento que ofrecer, sino una visión. La vulnerabilidad que había compartido con su equipo ahora parecía un punto de partida vital para su propio camino. Sin embargo, algo en su interior lo hacía dudar, el miedo a lo desconocido y el deseo de proteger su vida actual. Después de varias horas de conversaciones sobre estrategia y crecimiento, Lorenzo se despidió de Ramón, su mente agitada pero llena de nuevas posibilidades. Regresó a casa sintiéndose dividido entre la seguridad de su presente y la incertidumbre de un futuro potencialmente grandioso. La inquietud de su próximo paso lo acompañaba, así como la comprensión de que cada elección traería consigo un conjunto de responsabilidades y desafíos. Esa noche, mientras revisaba correos y reflexionaba sobre la conversación, su mente se vio inundada de recuerdos sobre el impacto de su relación con su hija. Ella había sido su mayor motivación, su luz en los días oscuros. El dilema entre la aventura de lo desconocido y la familiaridad de su zona de confort se intensificaba. Finalmente, con el amanecer, Lorenzo comprendió que su crecimiento personal no dependía solo del cambio externo, sino de cómo él eligiera enfrentarlo. La reunión con Ramón había sido el catalizador que necesitaba, una llamada a la acción en su viaje. Estaba preparado para dar un paso hacia lo desconocido, pero antes quería hablar con Valeria. Así que tomó su teléfono y le envió un mensaje a su hija: «Necesitamos hablar, tengo algo importante que compartir y necesito tu consejo. ¿Te parece si nos vemos esta tarde?». La respuesta no tardó en llegar, pero la expectativa de lo que iba a compartir la llenó de incertidumbre. Mientras Lorenzo aguardaba por la respuesta, un nuevo desafío comenzó a formarse en su interior. ¿Cómo podría utilizar este encuentro con Valeria para solidificar su propia resolución y reflejar el crecimiento que anhelaba? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero lo que sabía era que cada paso adelante contenía el eco de decisiones pasadas y la promesa de algo transformador. Lorenzo se sentó en la cocina, la luz de la mañana filtrándose por la ventana mientras su mente jugaba con la idea de su encuentro con Valeria. La mesa, aún desordenada por el desayuno, reflejaba su propio caos interno. La incertidumbre lo envolvía como una niebla espesa, y las palabras que había escrito para su mensaje se repetían en su cabeza. «Necesito tu consejo». ¿Qué tipo de consejo podría ofrecerle su hija cuando él mismo se sentía tan perdido? La idea del cambio seguía latiendo en su pecho, pero el valor para dar ese salto seguía siendo escaso. A pesar de esta tormenta interna, había un deseo profundo de ser honesto con Valeria, de mostrarle que su padre también tenía dudas, que no siempre tenía las respuestas correctas. Quería que ella comprendiera que, a pesar de sus fallas y vacilaciones, estaba en constante búsqueda de evolución. Cuando el timbre sonó, su corazón dio un salto. Valeria llegó con el habitual aire de curiosidad que la caracterizaba. Sus ojos brillaban con una mezcla de entusiasmo e incertidumbre. Al entrar, sus abrazos eran cálidos, pero también recordatorios de lo lejos que había llegado como padre. Se sentaron en la mesa, y Lorenzo sintió una presión en el aire. Tenía que elegir sus palabras cuidadosamente. «¿De qué querías hablar?», preguntó Valeria, inclinando la cabeza como si pudiera leer su mente. Lorenzo respiró hondo y eligió ser directo. «He tenido una conversación reciente con un viejo amigo sobre un nuevo trabajo. Es una oportunidad que podría cambiar mucho en mi vida profesional». La espera se extendió mientras ella procesaba sus palabras. «Eso suena emocionante, papá, pero ¿qué te detiene?». La sinceridad en su voz retumbó en el corazón de Lorenzo, como una campana despertando antiguos sentimientos de inseguridad. «Es el miedo, Valeria, miedo a dejar lo conocido, a perder la estabilidad por algo incierto, y también el miedo a decepcionarte». La confesión escapó de sus labios como un susurro y su hija lo miró fijamente.
¿Por qué pensarías que podrías decepcionarme? Lo único que quiero es que seas feliz, y si eso significa un cambio, entonces deberías hacerlo. La vida es demasiado corta para aferrarse a la comodidad si eso te frena. Esa respuesta lo golpeó directo al corazón. Valeria no solo había madurado, también había interiorizado enseñanzas que él mismo necesitaba aplicar a su situación. Se dio cuenta de que su hija esperaba que él fuera valiente, no solo para sí mismo, sino también por ella. Era un reflejo de la libertad que siempre le había querido ofrecer. A medida que conversaban, Lorenzo comenzó a explorar más sus sentimientos. El dolor de la indecisión, la ilusión del cambio y la percepción del futuro que se dibujaba ante él. Cada palpitación de su corazón lo animaba a seguir adelante. Quizás no puedo saber exactamente qué pasará si dejo mi trabajo ahora, pero sé que al quedarme, mi propia vida se va estancando. Inesperadamente, Valeria sorbió un poco de su bebida y lo miró con complicidad. «Mira, papá, ¿no es esta la oportunidad de demostrarte a ti mismo y a mí que puedes arriesgarte? Lo que veo en ti es un potencial gigante, pero debes dejar salir a ese líder que llevas dentro. No tienes que hacerlo solo, ¿sabes?». La conversación los llevó a zonas profundas de su conexión. Lorenzo no se sintió solo. La perspectiva de Valeria, su guía, con la claridad de una vida más joven, iluminó un camino en medio de sus dudas. Decidió que tomará la oferta de Ramón, pero lo haría con el respaldo de la fortaleza que Valeria le había hecho ver en él. Cuando finalmente cerraron la charla, una idea revolucionaria floreció en su mente. ¿Y si Valeria se unía a su nueva travesía? Quizás no en un contexto profesional inmediato, pero sí como una socia de crecimiento, una aliada en su camino hacia lo desconocido. Al salir de la cocina, sintió una brisa de renovación que prometía un futuro más brillante. Se dispuso a darle forma a su decisión, pero antes, la llamada de su propio anhelo resonaba en su mente. ¿Cómo podría iniciar ese viaje sin una conversación profunda con Ramón sobre lo que significaba este cambio para él? La certeza de que algo grande estaba por comenzar lo mantenía alerta. No solo estaba listo para avanzar, estaba preparándose para un nuevo capítulo que redefiniría no solo su carrera, sino la relación con su hija. La pregunta era si ese nuevo paso era exactamente lo que había estado buscando desde el principio. Lorenzo se sentó en su escritorio, el brillo de la pantalla iluminando su rostro, y reflexionó sobre la conversación que había tenido con Valeria. Las palabras de su hija resonaban en su mente como un eco de determinación. Ahora sabía que no solo se trataba de un cambio profesional, se trataba de redefinir quién era como padre, como individuo y el tipo de legado que deseaba dejar. La idea de un nuevo comienzo, junto a su propia hija como fuente de inspiración, le llenaba de energía. Aquella noche optó por escribir un correo a Ramón. Con cada palabra que tecleaba, su sentido de propósito se reforzaba. «Estoy listo para dar el salto», escribía, y sentía que la decisión lo liberaba de una carga pesada. Esta vez, su voz estaba empoderada por una nueva visión. No solo quería contribuir a un proyecto, deseaba hacerlo de una manera que permitiera también a otros crecer junto a él. Quería ser un líder que fomentara un ambiente de colaboración, algo que había comenzado a experimentar en su propia oficina. A medida que presionaba enviar, sintió que los cimientos de su futuro se solidificaban. Los días posteriores fueron un torbellino de actividad. Lorenzo dedicó horas a desarrollar propuestas más detalladas para el proyecto que había presentado a su equipo, incorporando las ideas y preocupaciones de sus compañeros. Cada conversación que tenía en la oficina se volvía un puente hacia un sentido de comunidad laboriosa. Además, cada vez que regresaba a casa, encontraba en Valeria a alguien que lo inspiraba a ser mejor. Juntos, se convertían en cómplices de su propio proceso de crecimiento. Ella lo animaba a arriesgarse y a explorar nuevas ideas. Finalmente, llegó el día de la reunión clave con el director ejecutivo y Ramón. La tensión era palpable, pero Lorenzo llevaba consigo la esencia de las numerosas conversaciones que había tenido con Valeria. Sabía que su voz importaba y que su perspectiva era valiosa.
Cuando entró en la sala, había una determinación renovada en su forma de caminar. Hoy no solo quiero presentar un proyecto, quiero compartir una visión, comenzó. Su voz resonó con confianza mientras explicaba cómo había refinado el concepto a través de la colaboración con su equipo. Con cada diapositiva que mostraba, sentía el respaldo de ese grupo abierto a nuevas posibilidades. El interés y la atención en la sala eran palpables. Cuando terminó, el silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de expectativas. El director hizo algunas preguntas, pero esta vez no eran escépticas. Había un reconocimiento de que Lorenzo había enfrentado sus temores y traído algo valioso. La atención prestada, no solo por Ramón, sino por individuos que alguna vez fueron críticos, lo llenó de satisfacción. Se dio cuenta de que este cambio iba más allá de su carrera, era una transformación colectiva. Tras la reunión, el director compartió su decisión: el proyecto avanzaría. La alegría brotó en Lorenzo como un manantial de energía. No solo había logrado avanzar en su carrera, sino que también había demostrado que el trabajo en equipo y la autenticidad prevalecen sobre el miedo. Mientras el director le ofrecía la oportunidad de liderar este nuevo camino, Lorenzo sintió cómo sus ansiedades anteriores se desvanecían. Había comenzado a florecer en su propia vida. Al regresar a casa aquella noche, el hogar lo recibió con la calidez de su hija. Valeria lo esperó con ansias. «¿Cómo te fue, papá?», preguntó, su voz rebosante de curiosidad. Él sonrió, dejando a un lado la formalidad. «Fue increíble, tengo algo emocionante que contarte». La luz en sus ojos brillaba cuando le contó sobre el proyecto, sobre cómo no solo iba a avanzar en su carrera, sino que también tenía un equipo que había creído en él. «¡Eso es genial!», exclamó Valeria al abrazarlo. En ese momento, Lorenzo supo que no solo había renacido como ingeniero, había recuperado su capacidad de soñar e inspirar, no solo en su vida profesional, sino en su papel como padre. Ya no era simplemente un proveedor, era un modelo a seguir, alguien que arriesgaba por lo que creía, por lo que valía y sobre todo por lo que le enseñaba a su hija. Las semanas siguientes fueron una combinación de trabajo duro y satisfacción. A medida que el proyecto avanzaba, Lorenzo comenzó a notar cambios en su vida personal también. La comunicación con Ana mejoró y juntos encontraron nuevas formas de apoyarse mutuamente. La ansiedad que alguna vez lo ahogaba se transformó en una motivación pura por crear algo que perduraría. En una tarde especial, decidieron hacer una fiesta en casa para celebrar el éxito de su propuesta. Invitaron a sus amigos y familiares y la risa llenó el aire. A medida que Lorenzo miraba a su hija interaccionar con otros niños, una sensación de plenitud lo invadió. No solo había logrado el reconocimiento profesional que tanto anhelaba, sino que había creado un hogar donde el amor y la creatividad prosperaban. Cuando la noche avanzó y la música sonaba, Lorenzo tomó un momento para reflexionar. Se dio cuenta de que su viaje había terminado, pero también había comenzado uno nuevo. Había vuelto a conectar con su esencia, y eso lo llevó a una revalorización de su vida profesional y familiar. La vida, le dijo Valeria al final de la noche, era hermosa porque estaba llena de oportunidades. En ese instante, supo que, al igual que ella, nunca dejaría de buscar nuevos destinos y de seguir soñando. Lorenzo había dejado atrás sus miedos y había logrado un crecimiento personal sin precedentes, el cual se manifestaba en cada sonrisa de su hija y cada nuevo paso que, juntos, estaban decididos a dar. Ahora, el futuro no parecía tan incierto. Era un lienzo en blanco donde sus sueños tomarían forma, uno que pintaría con los colores brillantes que había aprendido a apreciar a través de su hija, su mayor obra maestra. Ese es el momento de mostrar su apoyo y no esperar ni un segundo más para compartir esta increíble conclusión. Suscribirse inmediatamente al canal es esencial para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que vendrán. Dejen un me gusta ahora, eso alimenta el algoritmo y ayuda a que estas historias sigan llegando a más personas. Queremos leer sus reacciones y teorías sobre el final en los comentarios, así que compartan su opinión. No olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Esto no es solo entretenimiento, es una oportunidad para inspirarse mutuamente en el viaje de la superación personal. Actúen ahora.